Ahora sí, vamos a dar inicio al seminario. Buenos días a todos y a todas. Soy Andrés Leiva, profesional de la Subdirección de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario virtual Ley de Arriendo, propuestas para una política que garantice la seguridad de la tenencia, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2023. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 18 años, en los cuales se han presentado más de 150 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Ley de Arriendo, propuestas para una política pública que garantice la seguridad de la tenencia, desarrollada por los académicos Diego Gil, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Francisca Bogolaski, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Link, del Instituto de Estudios Urbanos UC, y Adriana Marín, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan: Fernando Jiménez, jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Marisol García, asesora urbana de la Municipalidad de Renca; y Pía Mora, directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable. A todos los asistentes les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Les sugerimos poner la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas las podamos leer. Además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, damos inicio e invitamos a Diego Gil, de la Escuela de Gobierno UC, y a Francisca Bogolaski, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, a presentar los resultados del estudio realizado. Tienen un máximo de 25 minutos. Adelante. Perfecto. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos y todas a este seminario. Quiero agradecer especialmente al Centro de Políticas Públicas por haber apoyado este proyecto y generar estas instancias donde podemos obtener retroalimentación sobre nuestro trabajo. Aprovecho también de agradecer a Fernando, Marisol y Pía por aceptar la invitación de comentar nuestra investigación y nuestras propuestas, que es lo que yo voy a comenzar a presentar ahora. El título ya fue mencionado. Este es un trabajo sobre la ley de arriendo y que busca generar propuestas para una política pública que garantice la seguridad de la tenencia en el marco del arriendo. Siguiente, por favor. Este es el equipo con que estuvimos trabajando, apoyado también por varios ayudantes. Hoy voy a presentar yo soy Diego Gil, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y la segunda parte de la presentación la va a hacer Francisca Bogolaski, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y también participaron en este estudio Adriana Marín, de la Universidad de Sao Paulo, y Felipe Link, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que también van a aparecer ahí en la imagen. Siguiente. Esta es la estructura de nuestra presentación de hoy. Primero yo voy a comentar brevemente los objetivos centrales de este trabajo, una lámina sobre el marco conceptual, como la idea que motiva esta investigación, y después vamos a concentrarnos fundamentalmente en los resultados del trabajo de la investigación, en las propuestas que elaboramos y que queremos hoy día someter al juicio crítico de todos ustedes, y finalmente terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, el objetivo general de este trabajo es desarrollar un diagnóstico sobre el diseño y la práctica de la legislación de arriendo en Chile y elaborar propuestas de políticas públicas que incorporen la seguridad y la tenencia como un foco central en la legislación de arriendo, ¿ah?
y que orienten respecto a cómo proteger grupos vulnerables que enfrentan procesos de desalojo. En términos más específicos, los objetivos son básicamente cuatro de este trabajo. Primero, lo que primero hicimos fue revisar la evolución de la legislación de arriendo en Chile, desde los 70 hasta el día de hoy. Básicamente miramos y estudiamos todas las reformas que se han hecho al marco normativo del arriendo en Chile y fundamentalmente su incidencia en la seguridad de la tenencia. Eso es lo primero que vamos a comentar hoy. Lo segundo es examinar la implementación, la práctica de la legislación de arriendo y en particular cómo este marco normativo ha afectado a hogares vulnerables que enfrentan procesos de desalojo. Ese es el segundo objetivo específico del proyecto. El tercer objetivo del proyecto es desarrollar un análisis de legislaciones y experiencias comparadas sobre arriendo y prevención de desalojo que nos ayuden para obtener algunos como insumos, ideas que pudieran eventualmente implementarse, proponerse para que se implementen en Chile. Y por último, el objetivo era como elaborar y exponer propuestas concretas de políticas públicas que permitan incorporar como elemento central de la legislación de arriendo el tema de la seguridad de la tenencia. Bueno, brevemente sobre el marco conceptual, el punto de partida de esta investigación aplicada es la idea de la seguridad de la tenencia como una de las dimensiones centrales del derecho a la vivienda. ¿Y qué es? Bueno, ahí en la diapositiva ustedes pueden mirar una definición relativamente estándar de lo que significa la seguridad de la tenencia, pero básicamente el punto alude a que toda persona debe contar con algún marco de protección jurídica respecto de su situación habitacional. Ahí Raquel Rolnick, una investigadora importante sobre este tema, señala que todas las personas deberían gozar de un grado de seguridad de la tenencia que garantice una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Esto quiere decir que, o sea, quiere decir un par de cosas. Primero, que la seguridad de la tenencia no es análogo a tener una vivienda en propiedad. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, la seguridad de tenencia es un rasgo que tiene que ver con el acceso a una vivienda, pero ese acceso puede ser un acceso en propiedad o con otro tipo de tenencia, como el arriendo. Y lo segundo es que la seguridad de la tenencia no quiere decir que una persona eventualmente sufra un proceso de desalojo, sino más bien que ese proceso de desalojo tenga garantías adecuadas de protección y que, sobre todo, permita que, o digamos, logre que una persona, una familia vulnerable no se vea ante una situación de particular vulnerabilidad producto de ese proceso de desalojo. O sea, tienen que haber garantías jurídicas, garantías institucionales en los procesos de desalojo y en los procesos de desalojo tampoco pueden afectar radicalmente la trayectoria de vida de un grupo, fundamentalmente de grupos vulnerables. Entonces, digamos, lo que nosotros tratamos y estuvimos como trabajando sobre este concepto de seguridad de la tenencia en el sentido de que la seguridad de la tenencia es un elemento que uno también puede incorporar y pensar desde el punto de vista de la vivienda en arriendo y que tiene que ver sobre todo con el tipo de arreglo institucional, el tipo de diseño institucional que uno utiliza para regular las relaciones entre arrendador, arrendatario y todos los actores públicos y privados que están involucrados en los procesos de arriendo. Entonces, la seguridad de la tenencia no es como una variable así dicotómica que se da en los contextos de propiedad y no se da en los contextos de arriendo, sino que también es más bien una variable continua en la cual también, digamos, también se aplica a las relaciones de arriendo. Bueno, desde el punto de vista de los resultados, yo voy a comentar fundamentalmente el análisis que nosotros hicimos de la legislación de arriendo. Bueno, nosotros, digamos, desde el Código Civil del siglo XIX tenemos normas especiales que regulan las relaciones entre arrendatarios y arrendadores. Y la regulación general de las relaciones de arriendo desde el siglo XIX
permanecido en el Código Civil. Sin embargo, se han ido dictando un montón de normas complementarias, digamos, que especifican las relaciones entre arrendador y arrendatario más allá de lo que establece el Código Civil. De hecho, hoy día la ley fundamental de arriendo es la ley 18.101, que fue dictada el año 1983. ¿Ah? Esa legislación ha tenido varias modificaciones relevantes desde su vigencia, desde los 80, pero las modificaciones más importantes ha sido la del año 2003 y la del año 2022. ¿Ah? Y en general, todas las modificaciones que se han hecho a la ley de arriendo han tratado de mejorar la posición jurídica del arrendador, sobre todo ante posibles incumplimientos del arrendatario. ¿Ah? Históricamente se consideraba que la legislación de arriendo era muy protectora del arrendatario y crecientemente en las últimas décadas la evolución de la legislación ha sido a establecer normas que mejoren la posición de los arrendadores, sobre todo ante el incumplimiento de personas que están arrendando esa propiedad. Y la vulnerabilidad socioeconómica, desde la legislación, desde la ley 18.101, nunca ha sido como un criterio relevante, nunca ha sido como un factor determinante y estructural de la legislación de arriendo. Algunos aspectos, sobre todo respecto al desahucio, que es este mecanismo formal, jurídico, a través del cual un arrendador puede solicitar que el arrendatario, digamos, sea expulsado de su propiedad. ¿Ah? Bueno, este es obviamente uno de los elementos centrales de la legislación de arriendo, es regular esos procedimientos, los procedimientos de desahucio. ¿Ah? Y respecto a los procedimientos de desahucio, la evolución de la legislación ha sido bien clara en ir reduciendo los plazos y estableciendo procedimientos algo más eficaces, más ágiles para que se produzca el lanzamiento del arrendatario, que es el momento en el cual se le notifica y se le ordena que abandone la propiedad. ¿Ah? Entonces, la modificación del 2003, que fue una modificación estructural a esta ley del 82, redujo significativamente los plazos del desahucio, reemplazó el procedimiento jurídico a través del cual se hace el desahucio, mejoró algunos aspectos que tienen que ver con la notificación de notarios, etc. Entonces, se trató como de agilizar el proceso de desahucio. Y eso se hizo aún más con la modificación del año, del año pasado, digamos, del 22, ¿ah? Donde se introdujo la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble durante el juicio por desahucio, y además se generó un nuevo procedimiento, que es un procedimiento monitorio, un procedimiento muy rápido, cuando existe deudas impagas del arrendatario. ¿Ah? Entonces, se estableció como un mecanismo especial, un procedimiento ágil, que buscaba, después vamos a ver cómo se ha sido implementado, pero buscaba fundamentalmente que ante una clara incumplimiento del cobro de deudas, se pudiera, digamos, rápidamente generar este desahucio, este desalojo del arrendatario. Ahora, incluso, yo creo que es interesante que si bien el tema de la vulnerabilidad socioeconómica, la seguridad de la tenencia, nunca ha sido como un factor muy claro, muy central en la discusión de la legislación de arriendo, en la última modificación que se hizo a esta legislación el año pasado, se discutió cuál era un poco, cómo la legislación podía afectar la seguridad de la tenencia de grupos vulnerables. Y aquí copiamos un párrafo del voto disidente, es decir, no el voto mayoritario del Tribunal Constitucional que confirmó la ley, o sea, esta fue una ley que revisó el Tribunal Constitucional y que terminó, digamos, aprobando el Tribunal Constitucional la ley. Pero sí se generó una cierta discusión respecto a cómo esta ley podía afectar a grupos vulnerables. Esa discusión se generó tanto en la tramitación parlamentaria como por algunos jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, en un voto disidente, se señaló textualmente que, y aquí voy a citar: en este contexto, a juicio de estos disidentes, cobra especial importancia la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías, aspectos que, si bien son esenciales de todos los derechos humanos, tienen una incidencia específica para la cuestión de los desalojos forzosos, debido a los impactos que estos tienen en el goce efectivo de otros derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Entonces ya se generó como una preocupación de si este intento por agilizar los procedimientos de desalojo podrían terminar con una afectación importante del derecho a la vivienda y otros derechos humanos de los arrendatarios. Entonces, yo creo que esto da pie a pensar de que hay una reflexión crítica que hacer respecto de cómo se tiene que incorporar el tema de la vulnerabilidad de la seguridad y la tenencia en el diseño institucional de la legislación de arriendo. Ahora va a seguir la Francisca. Gracias, Diego. Yo voy a seguir con los resultados respectivos de los otros objetivos que mencionaba Diego. Entonces, primero respecto al objetivo 2, que como mencionaba Diego, buscaba, acá lo que hicimos fue examinar la implementación de esta legislación que mencionaba Diego, pero en la práctica, y particularmente en cómo ha afectado a hogares vulnerables. Y esto lo hicimos a través de dos metodologías. Primero, a partir del análisis cualitativo de causas judiciales de arrendamiento, y por otra parte, a partir de entrevistas con actores relevantes, abogados, jueces, representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Y entonces hay algunos elementos que queríamos mostrar que salieron de estos análisis. Primero, a partir de las causas, del análisis de las causas judiciales, identificamos que estos documentos permiten observar en mayor medida las prácticas de los arrendadores, de quienes demandan, y la participación de otros actores como los receptores judiciales, la fuerza pública, abogados, jueces, pero la voz o los discursos de los arrendatarios aparecen en menor medida. Por la manera en que funcionan los procedimientos judiciales, el arrendatario solo aparece como voz activa si es que asiste a declarar, y si es que en la causa judicial se registra esa declaración, pero además vemos que, de acuerdo con las entrevistas, la mayoría de los demandados efectivamente no asiste a la audiencia o no participa del proceso judicial, quedando en lo que se llama rebeldía legal. Y esto último refleja también el hecho de que durante el procedimiento judicial hay poco espacio para el encuentro entre actores, entre arrendadores y arrendatarios, y vamos a profundizar en eso después más adelante. Por otro lado, vemos que en general se da una relación bastante simétrica en términos socioeconómicos entre arrendadores y arrendatarios, donde el arriendo pasa a ser crucial para ambos, para uno en términos de vivienda, para el otro en términos del ingreso percibido por el arriendo. Esta asimetría también se refuerza en las entrevistas y además, más generalmente, coincide con la literatura sobre la relación entre arrendadores y arrendatarios en América Latina. Entonces sería común la pertenencia a un mismo nivel socioeconómico, incluyendo vínculos familiares o de proximidad, con relaciones que van más allá de esta relación funcional en torno al arriendo. Entonces, en estos contextos son comunes las relaciones informales, los acuerdos de palabra y sin contrato escrito. Pero también hay espacios de asimetría, como dice ahí, simetría de las características, pero asimetría de la relación. Por ejemplo, en general los arrendatarios no cuentan con la defensa de un abogado, lo que no se da para el caso de los arrendadores, y esto implica que muchas veces los arrendatarios no tengan la asesoría necesaria, y en este sentido los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial vienen a hacer la respuesta y que defienden de manera adecuada cuando se puede acceder a ellos, pero la principal dificultad que identificamos es que el proceso de arrendamiento va más rápido que la disponibilidad de abogados. Entonces, en el procedimiento de arrendamiento, la primera resolución es que las partes se presenten en pocos días, y en esos pocos días tienen que conseguir abogados, pero por la carga laboral de las corporaciones de asistencia judicial no hay acceso a abogados en tan pocos días, sino que hay hora para un mes o 2 meses después. Lo mismo pasa en los consultorios de las universidades, entonces esto impide actuar rápidamente a causas que lo necesitan. Por otra parte, pudimos identificar ciertas estrategias tanto de arrendadores como arrendatarios para tener mayor éxito desde su perspectiva en el proceso. Una de las más utilizadas por los arrendatarios es la rebeldía legal. Esto significa que se oponen al lanzamiento o que no participan del procedimiento judicial. Y por otra parte, los arrendadores buscan acelerar el juicio y en muchas ocasiones están dispuestos a condonar o perdonar las deudas, y esto implica que los arrendatarios van a salir de la vivienda. Después, y como mencionaba Diego, no identificamos, en línea con la legislación, no identificamos en las causas judiciales menciones a la vulnerabilidad,
a la seguridad de la tenencia o a las necesidades habitacionales tanto de arrendadores como de arrendatarios, pero esto sí está presente en los discursos de los jueces y podrían tener un rol en esta relación y en incorporar estos conceptos, pero tal como ellos lo mencionan, este rol se da principalmente si es que los demandados se hacen presentes y participan del proceso judicial, y en los casos que hay audiencia, que son justamente los procedimientos antiguos y no los más recientes luego de las modificaciones. Entonces esta cita refleja de alguna manera ese rol que podrían tener los jueces o cómo ellos reconocen su participación en estos espacios de encuentro, de acuerdo. Ellos dicen, muchas veces uno trata de mediar y el arrendador piensa que uno está a favor del arrendatario, pero uno le trata de explicar que si hay un mecanismo amistoso y más o menos ágil, esto va a ser mejor porque usted va a tener una fecha cierta, no va a tener que gastar más, y por el otro lado la otra persona se va de manera más digna también. Pero eso es un espacio, un rol que pueden cumplir los jueces, como decía, solamente si se da esta audiencia o este encuentro entre actores. Después, otro elemento que surge como importante es la creciente relevancia de los contratos escritos. Lo que identificamos es que muchos arriendos se dan sin este contrato escrito, lo cual no es un requerimiento de la legislación chilena, y además, como decía antes, muchos de estos arriendos se dan entre personas que se conocen, entonces se dan estas relaciones con acuerdos de palabra o sin escriturar los contratos. Pero crecientemente, desde la perspectiva de los abogados y de los jueces sobre todo, señalan que pese a que no es una obligación, cada vez más la ley tiende a favorecer a que el contrato sea por escrito. Y finalmente, las entrevistas con actores también fueron importantes para identificar cómo ha sido el funcionamiento de estas recientes modificaciones a la ley que mencionaba Diego, las modificaciones del 2022. Y aunque en teoría estas modificaciones se presentaban como muy pro arrendadores, la implementación de acuerdo a distintos actores no ha sido como se esperaba. Entonces, identificamos que no necesariamente los procesos son más rápidos. La práctica del proceso de desalojo se alarga tanto por elementos propios de los juicios, pero también por procesos que van más allá de la capacidad de los juzgados, como por ejemplo la solicitud del receptor judicial, la realización de los lanzamientos con fuerza pública, es decir, todos estos procesos que van después del procedimiento judicial tienen la misma duración que antes, y eso hace que estos desalojos se vayan alargando. Y también, como decía, hay temas propios de los juicios monitorios, que son las modificaciones actuales, que hacen que sea más largo. Entonces, si la parte demandada se opone, se puede alargar el procedimiento incluso más de lo que ocurría antes. Entonces, algunos jueces incluso nos decían que en ciertas instancias ellos recomiendan ingresar las demandas bajo las reglas antiguas y no con las nuevas modificaciones. Y finalmente, también está este elemento que mencionábamos en relación a que las reformas eliminan esta etapa de audiencia, es decir, hacen procesos más rápidos. Y en la práctica, cuando los arrendatarios hacen presente audiencia, que era este espacio que existía antes, la única instancia posible de encuentro entre arrendadores y arrendatarios, pero con las modificaciones esta audiencia desaparece, por lo que se pierde esta instancia donde podría haber una mediación o al menos un conocimiento de los intereses de la otra parte. Francisca, ¿Sí? quedan 5 minutos. Ya, voy a avanzar rápido. Entonces, el objetivo 3, acá lo que hicimos es un análisis de las legislaciones y prácticas internacionales sobre arriendo y prevención de desalojo. Identificamos algunas prácticas que tienen evidencia y también generan bastante consenso respecto de su utilidad para esto. No los voy a escribir en detalle, pero existen entre estos programas de apoyo financiero, ya sea temporales o permanentes, el acceso a representación legal y a representación legal gratuita, estos espacios de mediación prejudicial, que puede ser obligatoria, como se da en algunos contextos, o voluntaria, y donde se ha mostrado que estos espacios tienen bastante éxito para prevenir estos procesos de desalojo, especialmente si van acompañados de otras de estas iniciativas, como por ejemplo los programas de apoyo financiero, porque en esta mediación el arrendatario tiene mayor capacidad de negociación cuando puede demostrar que tiene este acceso a estos otros recursos o recursos externos.
También están elementos de transparencia y entrega de información, que voy a detallar un poco más después en las propuestas. Y también medidas temporales como congelamiento de los desalojos y de los procedimientos judiciales. Entonces voy a pasar al objetivo 4, que tiene que ver con las propuestas que estamos planteando. Y lo que hemos identificado es que uno de los mayores desafíos para avanzar hacia una política habitacional que promueva la seguridad y la tenencia en el arriendo es acercar a las instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, a esta relación entre arrendadores y arrendatarios. Entonces hemos identificado lo que hemos llamado proximidad institucional como el foco de nuestras propuestas. Y esto permitiría una mayor articulación entre las distintas prácticas de arrendamiento y estas instituciones, y la proximidad institucional la hemos definido o la hemos entendido a partir de 5 ejes, que son la transparencia y el acceso a la información, los incentivos a la formalización, el balance de poder entre arrendadores y arrendatarios, la universalidad o focalización de las propuestas y la temporalidad del arriendo. Y es a partir de estos ejes donde hemos pensado en propuestas que hemos acá organizado según su temporalidad. Entonces, a corto plazo, tenemos primero esta idea de transparencia e información que mencionaba antes, donde se propone o se buscaría hacer disponible a los interesados en distintos niveles y a los distintos actores los derechos y deberes generales de los arrendatarios, de los propietarios, promover la generación de datos vinculados a las prácticas de arriendo, el desarrollo de documentos informativos y buenas prácticas de arriendo, la entrega de información sobre recursos existentes. En el fondo, en resumen, es información que es relevante tanto para arrendadores y arrendatarios y que busca de alguna manera concentrar en un solo espacio, que sería esta plataforma, información que ahora está fragmentada entre distintos actores y un conocimiento que está más bien fragmentado. En esta misma línea buscamos promover la formación respecto al tema a las temáticas de arriendo mediante talleres, capacitaciones orientadas a organizaciones y actores tanto colectivos como individuales vinculados a las temáticas de arriendo. Y tal como lo mencionaba antes, acá también la idea es aprovechar estos conocimientos que son muy especializados y que están en las corporaciones de asistencia judicial, en los jueces, en los arrendadores y arrendatarios, en los privados, etc. Y poder tener presencia de estos distintos actores para poder ir generando más conciencia y socializando la información que existe respecto a los procesos de arriendo y también los procesos judiciales de arriendo. Después, a mediano plazo, acá hemos planteado un grupo de propuestas, primero partiendo por los incentivos a la formalización. Ya hablamos de un poco de esta relevancia que se le está dando cada vez más a los contratos escritos. Entonces acá nos interesa promover la existencia de estos contratos escritos, haciendo disponibles modelos de contrato. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ya tiene eso para el subsidio de arriendo, y esto sería algo que se podría expandir al mercado privado fuera incluso del subsidio. Un fondo de emergencia municipal, que esto a través de la experiencia internacional identificamos que en varios lugares existen fondos locales donde tanto arrendadores como arrendatarios pueden acceder en caso de emergencia habitacional comprobada en base a distinta información que se solicita, y acá sí es un fondo que es para gastos más temporales, no algo permanente, pero que sí permitiría resolver de manera más rápida algunas emergencias habitacionales. La habitabilidad y arriendo, que tiene que ver con un apoyo financiero para las mejoras de viviendas o incentivos para la mejora de viviendas que después se arrienden a precios asequibles y que también, por ejemplo, cumplan las condiciones para el subsidio de arriendo. Y después, como mencionaba antes en estos ejes, las ideas de balance de poder, donde buscamos crear estas condiciones para que las distintas partes, o arrendadores y arrendatarios, puedan equiparar su capacidad de decisión y negociación. Y esto a través de estas prácticas de acceso a representación legal, como mencionábamos antes, generación de prácticas de mediación incluso antes del juicio, y la promoción de la organización de arrendatarios, donde se pueda compartir experiencia y búsqueda de información y búsqueda de soluciones. Y finalmente, a largo plazo, y acá lo voy a describir mucho más brevemente,
reforzar ya el foco que se le está dando a la construcción de vivienda para arriendo y en con distintas temporalidades. Entonces, vivienda de emergencia, más a corto plazo, vivienda transitoria, por ejemplo, pensando en los mismos requisitos del subsidio de arriendo, y vivienda permanente, tal como se da en otros contextos. Entonces, muy cortito, a modo de conclusión, lo que hemos identificado acá es que no se considera la vulnerabilidad de arrendadores y arrendatarios en la legislación ni en las causas judiciales. La seguridad de tenencia, en el fondo, no ha sido abordada por la legislación chilena de arriendo. Estas modificaciones que en un momento se veían como muy pro arrendadores, lo que hacen es que parecen eliminar este espacio de encuentro entre actores donde los jueces podían jugar este rol mediador, que podía incluir ahí ciertas condiciones de vulnerabilidad. Y esto es importante porque, por lo que vimos, hay una relación bastante simétrica, entonces los perjuicios de los conflictos son críticos y son importantes tanto para arrendadores como para arrendatarios. Y en este proyecto entonces exploramos esta idea de cómo la seguridad de tenencia puede incorporarse en el sistema de arriendo, desarrollando estas propuestas a partir de estas prácticas más consensuadas que existen a nivel internacional, y enfocándolas en el caso de la chileno con la proximidad institucional como el eje que reúne estas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca y Diego, por la presentación. Ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación y ahora tendrán 8 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas del equipo académico. Vamos a comenzar con Fernando Jiménez. Él es doctor ingeniero, magíster en planificación de infraestructura y arquitecto, especializado en el estudio, formulación y evaluación de políticas urbanas y habitacionales. Actualmente es el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos Habitacionales del MIMBU. Adelante, Fernando, tienes 8 minutos. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Habían invitado a otra colega antes que está a cargo del arriendo hoy día. Yo me sumé anteayer porque ella me comentó que no podía. En todo caso, en el programa de arriendo y viendo las formas de generar oferta de vivienda desde el lado de la producción de viviendas. No solamente desde la entrega de subsidios, así como modificaciones al subsidio de arriendo para ver los temas como la temporalidad, que la gente no al acabarse el subsidio tuvieran que irse, porque hay mucha gente que lo requiere no solo para un plazo limitado, entre otras cosas, también viendo temas de administradoras, por ejemplo, que donde nos hemos encontrado, por ejemplo, con Pía Mora, para administración de las viviendas en arriendo justo o arriendo protegido. Entonces me alegra mucho poder compartir este momento. Me leí el estudio así todo lo rápido que pude. Estoy con licencia en mi casa, accidentado, el hombro, clavícula y tobillo roto, pero ya operado. Así que tuve tiempo para leérmelo con calma. Me parece súper interesante que se tome un tema que hace mucho rato que no se está tomando. O sea, somos muchos los que creemos que la ley de arriendo tiene que ser revisada, actualizada. O sea, creo que son muchos puntos más de los que ustedes evidentemente tomaron un foco que tenía que ver con la relación con el derecho a la tenencia segura, como parte de los atributos del derecho humano a la vivienda adecuada. Pero sin duda son muchas las aristas de la ley de arriendo que no están en punto. Hay cosas que se han modificado y son bastante importantes, como lo que se hizo gracias a la ley de migración, que hoy día es mucho más difícil, la verdad que no hoy día, sino que dentro de muy poco, apenas esté la modificación, esté aprobada la modificación a la UGUC, el decreto 47, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los municipios van a tener una herramienta para fiscalizar la calidad del arriendo abusivo, que era algo que no existía y existe gracias a la modificación de la ley de arriendo, en un aspecto particular, que era respecto a la calidad, a la habitabilidad de las viviendas, donde en la UGUC lo que se está introduciendo son normativas de cuál es el mínimo de los recintos, cuál es la calidad habitacional, o sea, para que deje de haber, o básicamente los municipios tengan instrumentos para fiscalizar, por ejemplo, los conventillos o lugares donde se arriendan en condiciones insalubres.
que hoy día no tienen la herramienta legal. Al tener la herramienta de la ordenanza, tendrían la posibilidad. Ahora, si nos vamos solamente al lado del contrato, me parece sin duda que es fantástico, o sea, los felicito y creo que es parte de la conversación necesaria. Creo que es muy bueno que desde la academia, como de distintos espacios, vaya apareciendo en la agenda un tema que tenemos que discutir como todo, entre todos, como país, y que ojalá se vaya incorporando en las políticas públicas, porque efectivamente afecta a muchas personas y sin duda ustedes ya hacen un esbozo, yo no tengo claro cuál fue la metodología o cuál fue exactamente la población objetivo que se analizó, pero evidentemente uno empieza a ver que hay distintas situaciones. Todos sabemos que hay arrendadores vulnerables también, que dependen absolutamente del arriendo y también muchas veces es su salvavidas ante eventos catastróficos, una enfermedad o un accidente, su bien, esa vivienda que arrienda, no solo es su ingreso, sino que además es su salvavidas en caso de catástrofe. Pero no obstante, también sabemos que en el otro extremo hay mucha especulación y hay fondos de inversión internacionales, lo que le llaman fondos buitre en otros países. Entonces hay una variedad de actores actuando. También están los Airbnb, los arriendos temporales a turistas, que en muchos otros países ya está regulado y en Chile no lo tenemos regulado. Entonces eso también son sobreprecios. Se estruja la vivienda a un nivel extremo. Y si entendemos que el derecho a la vivienda son 7 atributos y no solo 2, no solo la tenencia y la asequibilidad, sino que también la calidad de la vivienda para que no haya hacinamiento, el barrio donde se encuentran, son sin duda materias fundamentales que la ley de arriendo debiera considerar todos los cambios que han habido. Entonces a mí me parece un excelente trabajo entre ustedes como una aproximación, si bien tiene un foco específico, pero se llega también a ideas específicas que nos hacen mucho sentido. En el ministerio hemos estado ya trabajando algunas cosas al respecto, pero nos parece que evidentemente esto nos complementa las ideas y los trabajos que se han estado realizando. Y voy a destacar particularmente el tema de la información. Sin duda que si los actores están informados y entienden los procesos, es un paso fundamental. Aquí tenemos dos experiencias. Estamos haciendo una transformación completa al sistema de información territorial de la demanda, también más conocido vulgarmente como Minbu Conecta, donde lo que estamos haciendo es una renovación de este sistema para que sea un sistema de acompañamiento e información a los beneficiarios desde que están buscando una casa, desde que manifiestan, expresan su necesidad de una vivienda, más allá del tipo de vivienda que necesitan. Y hacerle un acompañamiento, lo que llamamos la ruta del usuario, hasta acompañarlo en una postulación al programa que más le conviene, y esto llegando a que ocupa la vivienda y la postventa o la postestrega o qué pasa después. Esa es la idea de Minbu Conecta. Además hemos estado trabajando varios años con una doctoranta en un convenio de colaboración sin costo para el ministerio, que se ha centrado básicamente en generar un modelo web donde participaron cerca de 8.000 beneficiarios del subsidio de arriendo, de los 20.000 que tenemos hoy día, y más del 70% respondió a una plataforma web que se llama Arriendo y Aprendo, y donde la hipótesis del estudio iba a decir, bueno, la gente realmente está mejorando. Esto tiene harto que ver con la experiencia de Estados Unidos y la sección 8 del voucher de arriendo, de realmente la gente cambió, mejoró su calidad de vida por tener un subsidio de arriendo, vive en un barrio mejor, eso tiene un efecto en la educación de los niños, por ejemplo, y realmente se ha demostrado que la información es fundamental. Hay mayor aplicación, hay mayor confiabilidad de los arrendadores, gracias sencillamente al conocimiento y al intercambio de información. Y hay un segundo elemento que es el... ¿sí? Te quedan 2 minutos. Ok. Y otro segundo elemento que son la libreta de los arrendadores, que es la segunda etapa, trabajar con la oferta, trabajar con dar más confiabilidad a las personas que están dispuestas a arrendar a una persona en arriendo. Entonces, bueno, por un lado creo que efectivamente es importante ver esto de una manera integral y universal e indivisible, que ojalá todos los atributos de la vivienda y el derecho humano a la vivienda adecuada estuvieran en la legislación, estuvieran en el programa de arriendo, pero también hay que empezar por partes y podemos empezar sin duda con temas básicos como ustedes plantean en una agenda muy ordenada que me parece absolutamente pertinente y muy buena para complementar nuestras acciones. Nosotros hemos avanzado en los contratos, hemos avanzado en los temas de administradores, en este tema de Minbu Conecta, pero también hemos avanzado en temas de mejoramiento de vivienda.
y puedan efectivamente haber transferencias. Pero lo que yo quiero destacar básicamente es que este estudio, el mayor aporte es decir, tenemos que revisar esto en completo y tenemos que generarnos etapas y definir maneras. Y lo fundamental que aporta a la agenda que muchos queremos impulsar, que esto sea un tema de discusión, que sea un tema de análisis y que le revisemos toda la lista y efectivamente vayamos mejorando nuestra legislación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. También aprovechamos de desearte una pronta recuperación. A continuación vamos a escuchar a Marisol García. Ella es arquitecta de la Universidad Católica y posee un Master of Science en Edificación y Diseño Urbano en Desarrollo y un doctorado en Planificación del Desarrollo, ambos en la USL. En la actualidad ejerce como asesora urbana de la Municipalidad de Renca. Adelante, Marisol. Gracias, Andrés. Lo primero es también agradecer esta instancia, esta invitación a comentar esta investigación, ¿cierto?, sobre la seguridad de la tenencia en el sistema de arriendo en Chile, y que creo que plantea preguntas muy necesarias en el escenario de la crisis habitacional que hoy día estamos, ¿cierto? Yo resaltaría eso, resaltaría la contribución que hace esta investigación en un tema que es muy contingente. Como decía Fernando, muchos queremos que el arriendo sea también parte de la política, ¿cierto? Y creo que no solo recoge bien el diagnóstico sobre los cambios de la legislación de arriendo y los puntos críticos en la implementación práctica de esa legislación, pero también me parece interesante que expande fronteras, ¿cierto? Y reconoce oportunidades en otros países que pueden, y la adaptación al contexto local chileno. Y además que, y esto enfocado probablemente en la explicación que dan al inicio del seminario, pero que se plantea como una investigación propositiva, que establece ámbitos, relaciones y nuevas posibilidades de acción en el marco de la política pública. Y dicho esto, me gustaría enfocarme como en dos comentarios, uno más general y uno más específico sobre las propuestas, que creo que abren ciertas reflexiones o pueden abrir la conversación respecto de lo que trae esta investigación. El primero, el más general, tiene que ver con la relación que existe entre la regulación y la política pública. Aquí esta contribución me parece súper relevante porque nace desde el análisis de la legislación, ¿cierto? Pero también los investigadores plantean que la legislación no necesariamente considera la política social o no están tan incorporadas las consideraciones de la política social en la legislación de arriendo. Y dicen que es porque la acción del Estado en el campo habitacional, ¿cierto?, está bastante alejada del mercado de arriendo. Y me parece súper interesante esta afirmación que hacen, porque también abre espacios para futuras investigaciones, más allá de la investigación misma que estamos viendo, ¿cierto? Cómo la legislación, por ejemplo, aborda aspectos relevantes para la actual política social de vivienda en arriendo. Me pregunto, por ejemplo, también qué aspectos presentes en la política social son necesarios de regular, de llevar a la ley, como en el sentido un poco inverso. O cuáles son los nuevos críticos que surgen de la implementación de políticas y programas. Y cómo esas se vinculan también, vinculadas al arriendo, por supuesto, y se vinculan vinculadas a la seguridad de la tenencia, ¿cierto? Y cómo podrían regularse. Como un poco lo que, en el fondo, lo que quiero decir es cómo el análisis se puede expandir para incorporar ciertos factores críticos de la política actual. O de las políticas precedentes, las que vimos durante los periodos de pandemia, por ejemplo, y proponer cambios a la legislación. Entonces ese es el comentario más general, y en términos más específicos y un poco intentar comentar sobre las propuestas, hay ahí dos cosas que me parecen bien interesantes. Uno es, y es algo que también recogió Fernando recién en los comentarios, pero es lo planteado respecto a los incentivos de formalización. Que en el fondo se hacen con el objetivo, ¿cierto?, de reducir en el tiempo la informalidad del arriendo. Y que se da por una parte por la aprobación de contratos, por otra por la habitabilidad de las viviendas, ¿cierto? Que es algo que el Ministerio estaba trabajando, pero creo que claro, que
que esa formalización no es solo relevante en la relación entre el arrendador y arrendatario, sino que también en la forma en que se cumple con los mismos requisitos para poder acceder a los programas de arriendo del Ministerio. En el fondo, hay un parque habitacional muy grande que no cumple con la habitabilidad mínima, y políticas que vayan en la línea de mejorar esa habitabilidad. Podemos también mejorar en gran medida el acceso, la asequibilidad, ¿cierto? De forma no solamente colectiva, sino que individual al arriendo. Y eso, ahí hay un rol muy importante que puede tener el Estado en general, pero también cabe preguntarse por el rol que tienen en esto los gobiernos locales. Creo que eso es algo que podría también ahondarse muchísimo más. Y por otra parte, en términos de las propuestas, creo que, claro, se habla en el corto plazo de la transparencia y necesidad de información y la formación y creación de capacidades, que me parece súper relevante, pero creo que también deberíamos poder avanzar más en lineamientos, ¿cierto? Y orientaciones para modelos de administración de arriendo público. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que al día de hoy ha sido difícil también escalar una política pública de arriendo, ¿cierto? Y han habido, y las limitaciones pueden ser varias, pero también hoy en día se deben conjugar distintos programas para generar no sé, arriendo desde, por ejemplo, los gobiernos locales. Y no necesariamente esos programas están alineados a la disposición o a los requerimientos que se necesitan para cumplir con la habitabilidad del arriendo. Por ejemplo, en Renca en específico estamos viendo un programa de vivienda industrializada para vivienda en arriendo, y eso conjuga o sea, DS49 con DS52, ¿cierto? Para los subsidios y para la producción de vivienda, ¿cierto? Pero el DS49 está pensado como obra gruesa habitable, ¿cierto? Y para un arriendo uno necesita un poquito más que eso, ¿cierto? Por lo tanto, Marisol, ¿sí? te quedan Me 2 quedan, minutos. ya, voy a ir cerrando. Gracias. Por lo tanto, creo que claro, es necesario empezar a pensar en cómo esos programas se adaptan para fomentar el arriendo y cómo no solamente se adaptan, sino que cómo se plantean ciertos modelos de administración de arriendo público, que sean distintos, que sean escalables. Y en esa misma línea, por ejemplo, pensaba claro, ustedes también plantean en algún punto sobre la función social del suelo y la generación de un stock de vivienda de arriendo público, ¿cierto? Que permita rotación. En el fondo, en la línea de las propuestas de más largo plazo y de las temporalidades, creo que ahí también hay muchas oportunidades que pueden darse en esta vinculación entre política, programas públicos y regulación. Eso principalmente por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Vamos a dar paso a nuestra tercera panelista, Pía Mora. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable. Adelante, Pía, tienes 8 minutos. Gracias, Andrés. Bueno, lo primero, que siempre hay que agradecer la invitación y agradecer el trabajo, que me parece muy relevante y también muy claro, que también se agradece porque es un tema a veces difícil de aproximarse cuando uno no es técnico o no está familiarizado con los temas legales o legislativos. Lo segundo es que quisiera explicar en 2 minutos, de mis 8 minutos, qué hacemos como fundación para que se entienda el sesgo con el que yo miro o los lentes que yo me pongo para mirar esta propuesta que se hace, ¿cierto? Nosotros como fundación
que se llama Alcanzable, nos dedicamos a promover el acceso a la vivienda adecuada a través del arriendo, pero no de cualquier arriendo, sino del arriendo protegido. Y nosotros apoyamos a beneficiarios de subsidios de arriendo que no han podido utilizarlo producto de distintas barreras, precio, discriminación, falta de información, a través de distintos mecanismos. Y ese apoyo es, por un lado, promover el acceso a oferta existente, es intermediar vivienda privada, hacer una suerte de corredores de propiedades sociales, pero también generar nueva oferta con aportes públicos y privados. Lo segundo es que hacemos apoyo social, o sea, no es solamente un techo, sino también un acompañamiento a las familias, que en general son muy vulnerables. El 80-90% de ellas pertenece al 40% del registro social de hogar. Y lo tercero que hacemos es incidencia en políticas públicas, porque como dice Fernando y la Marisol, no nos conformamos, digamos, con el estado actual de la política de vivienda, sino que queremos una ley de arriendo, queremos un sistema integral de arriendo protegido. Y dicho lo anterior, mi sesgo es desde el subsidio de arriendo, que me parece que es un ausente, digamos, explícito, que se podría potenciar más en las propuestas. Lo primero que me gustaría decir es que estoy muy de acuerdo con lo que se plantea en el texto, que en Chile el arriendo es una realidad creciente, de creciente importancia, no solo en términos numéricos, sino también por la fragilidad habitacional, ¿cierto? Un término que ha ido ahí empujando déficit cero, que es las personas que gastan mucho en su arriendo. Entonces, es un tema cada vez que tiene mayor importancia en Chile. También mayor importancia por las características de la demanda. Hay nuevas demandas, ¿cierto? Lo que nos muestra la CACEN es que hay una mayor proporción de hogares, por ejemplo, unipersonales, que hoy día están excluidos de la política habitacional, que hay una mayor proporción de hogares encabezados por migrantes, que cuando no tienen, por ejemplo, residencia definitiva, acceden a la vivienda a través del arriendo. Entonces, es súper relevante este tema desde esa perspectiva. Y también es relevante, me encantó una frase que subrayé ahí del texto, que el Estado debería ser un actor en el mercado de arriendo. Porque hoy día en Chile no existe un imaginario en torno al arriendo protegido, entonces difícilmente las personas también van a tener esa preferencia, ¿cierto? Y ahí yo agregaría que el Estado debería ser, no solamente el Estado un actor relevante en este mercado, sino la sociedad civil, que es el sector que yo represento hoy día. Respecto al concepto de seguridad en la tenencia, me parece clave, y ahí les transparento que como fundación cada vez nos hemos ido apropiando más de esto. Partimos muy desde el lado de la asequibilidad, ¿cierto? De tener un precio razonable, que no sea el gasto en arriendo más del 30% del ingreso, pero hoy día nos hemos ido como empapando el concepto de seguridad de la tenencia en dos dimensiones, digo yo. Por un lado, una dimensión temporal, en el sentido que no es solamente acceso a la vivienda, sino permanencia. O sea, no hay que garantizar solo que la persona pueda acceder a un arriendo más barato, sino que pueda permanecer en la vivienda que sostenga el arriendo en el tiempo. Y en el caso del subsidio de arriendo, algo muy importante es qué pasa después, porque el subsidio de arriendo regular dura 3 años si se hace uso continuo de él, y es muy relevante qué pasa después. No hay una seguridad de la tenencia si yo logro aplicar el subsidio y después se me acaba el subsidio y me voy a vivir a un campamento. Entonces, la dimensión temporal es muy relevante, y en segundo plano, la dimensión social. O sea, no es solamente importante, por ejemplo, entregar información, sino también empoderar a la demanda, como se señala en el texto, a través de capacitaciones, ¿cierto? Y esa dimensión social del empoderamiento es muy relevante. Lo otro que quería relevar es que, si bien es cierto, hoy día se ve una relación más bien simétrica entre arrendador y arrendatario en ciertos aspectos, sobre todo en ciertas comunas, ¿cierto? Como mostrar el estudio, esta simetría se va a ir empezando a romper en la medida en que penetran más los multifamilies, ¿cierto? Que tiene un riesgo, pero que también tiene una oportunidad. Estos grandes propietarios con un único administrador efectivamente pueden romper esta relación o acentuar las asimetrías, pero también pueden tener el potencial de empoderar a la demanda, y es desde ahí donde nosotros trabajamos. Por ejemplo, en la medida en que hay muchos beneficiarios subsidiando los mismos proyectos, se constituyen comunidades que también pueden tener una voz más fuerte frente al arrendador. Y por otro lado, hay entidades como nosotros que cumplen este rol de intermediario, que es lo que se propone en el texto a potenciar. Entonces, así como es un riesgo, también puede ser una oportunidad. Por otro lado, me quería pronunciar brevemente sobre las propuestas que se plantean en el texto, con las cuales estoy muy de acuerdo, y solamente quería poner como un énfasis adicional.
Lo primero es que los sistemas de arriendo protegido a nivel internacional, uno podría simplificar que tienen tres grandes pilares, ¿cierto? Están los subsidios a la demanda o las ayudas económicas a los hogares, están la generación de oferta como un pilar muy importante a través de distintas estrategias, ¿cierto? La planificación urbana, los apoyos financieros, las exenciones tributarias, etcétera. Y lo tercero es la gobernanza, ¿cierto? Cómo fortalecer la institucionalidad y también la participación de los arrendatarios. Respecto a las propuestas que se plantean en el texto, yo creo que es insalvable, y ahí me pongo mis anteojos o mi sesgo, no hacer referencia a las mejoras que requieren en el subsidio de arriendo para prevenir los desalojos y fortalecer la seguridad de la tenencia. Y en Pía, particular, ¿sí? te quedan 2 minutos. Perfecto. Ahí en particular hay muchas mejoras que hacer para fortalecer la seguridad de la tenencia. La primera, adecuar los criterios de postulación a las nuevas demandas. Hoy, por ejemplo, hogares unipersonales quedan excluidos de la postulación del subsidio regular. Ingreso mínimo. El subsidio exige un ingreso mínimo formal en circunstancias que hay muchos hogares que tienen ingresos informales pero que pueden acreditarlo. Entonces, ahí hay otro espacio de mejora. Lo tercero, cobros diferenciados según vulnerabilidad. Hoy día es un subsidio parejo en circunstancias que hay distintas necesidades y se requerirían apoyos diferenciados. Lo cuarto, apoyo en asistencia técnica para informar a los beneficiarios. Y esa asistencia técnica la podemos prestar a entidades sin fines de lucro como nosotros para que conozcan sus derechos, conozcan la oferta vigente, puedan apoyar en la firma de contrato. Y lo quinto es fortalecer la vinculación entre el subsidio de arriendo y la transición a la propiedad. Hoy día existen incentivos o premios, tanto en monto de subsidio como en puntaje, para la transición hacia el DS1, que es el subsidio de clase media, pero no para la transición desde el subsidio de arriendo al DS49, que es el subsidio para grupos vulnerables, siendo que el perfil de beneficiarios pertenece principalmente a hogares vulnerables. Entonces, eso sería por un lado. Además, respecto al corto plazo, creo que hay que potenciar en el texto algo que ya existe una herramienta, que es la asignación directa, que un apoyo financiero que entrega el SERVI por 2 años a hogares vulnerables, que puede ser derivado desde municipalidades, SENAM, CERNAM, y eso es una herramienta que hoy día se podría potenciar mucho más. Y por último, respecto al mediano plazo, me gustaría quedarme con algo que decía Marisol, yo también lo tenía anotado, pero hay un tema con la vinculación al sistema de protección social más allá del tema de la vivienda. Y ahí nos ha tocado como fundación, y con esto voy cerrando, Andrés, como en mi minuto, pero nos ha pasado que muchas veces llegan hogares muy vulnerables a tocarnos la puerta, que nosotros acogemos en este marco del modelo de corretaje social o de intermediación que tenemos. Muchas veces hogares que ni siquiera tienen su ficha de protección social o en la comuna donde están residiendo, y por lo tanto no pueden optar a los beneficios que les propone o que les ofrece el Estado, que nosotros intermediamos ahí con la municipalidad, nosotros hacemos ese vínculo para que así accedan al sistema de protección social. Entonces, dado que la vulnerabilidad es un fenómeno complejo, que excede solo la capacidad económica, que muchas veces tiene muchas capas, ¿cierto? Es muy relevante como a nivel preventivo esa vinculación con el sistema de protección social, que hacemos organizaciones como nosotros sin fines de lucro, principalmente vinculando al municipio. Y lo segundo es conocer la demanda y su vulnerabilidad para generar esta oferta. No es una oferta en abstracto. Por ejemplo, la oferta del subsidio regular hoy día tiene principalmente hogares que tienen 3 o más miembros. Entonces no podemos diseñar viviendas de un dormitorio para esa oferta. Necesitamos conocer la oferta para diseñar proyectos o diseñar oferta adecuada y para diseñar planes de administración adecuados, como decía la profesora. ¿En qué sentido? Para establecer cobros que estén acorde a la capacidad de pago de estos hogares y para establecer planes de gestión social que se hagan cargo de las necesidades de estos hogares y su vulnerabilidad. Eso cierro agradeciendo nuevamente la invitación y felicitando el trabajo que me parece súper relevante y que nosotros como fundación lo vamos a tomar muy en serio para ir afinando nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Aprovechamos de recordarle a quienes nos escuchan que pueden comentar, hacer preguntas a través del chat. Ya hay algunos que han comentado y preguntado. Vamos a tomar sus preguntas eh, en unos minutos. Ahora les daremos unos minutos a los académicos y académicas para que, si quieren, puedan responder o comentar lo que han expuesto los panelistas para luego pasar a la ronda de preguntas. Diego, Francisca, todo suyo.
Sí, si quieren yo puedo partir con algunos breves comentarios o reflexiones en torno a las preguntas y comentarios que se hicieron. Obviamente se discutieron varios puntos, algunos bien específicos, entonces no tenemos el tema para discutirlo todo en profundidad, pero creo haber tomado nota de casi todo lo que se mencionó, y que obviamente va a ser súper útil para mejorar nuestro trabajo. No, hay un tema de fondo que también preguntaba alguien en el chat, estoy tratando de mirar aquí en el chat, que tiene que ver un poquito como sobre el rol del Estado, ¿cierto? En estas relaciones que son privadas. Y yo creo que hay un punto como global que creo que es útil mencionar y que tiene harto que ver con con un comentario que hizo Marisol, es cómo acercar la regulación a la política social. ¿Ah? Entonces, yo creo que esa relación como que no ha estado pensada muy bien, al menos en el ámbito del arriendo. Como que pareciera correr como por lados paralelos. Uno, el ámbito como de los abogados, de lo judicial, y el otro, el ámbito como de la política pública y del gobierno central. Y yo creo que varias de nuestras propuestas y los comentarios que hacemos en el estudio tratan como de pensar en cómo acercar esos dos mundos. ¿Ah? Entonces, ahí, claro, algunas cosas que decía Pia son súper pertinentes. O sea, obviamente que como la herramienta central que tiene el Estado hoy, el subsidio, el programa de subsidio al arriendo. Pero hay varias cuestiones que creo yo que el Estado, el gobierno central podría hacer y que van más allá de una vinculación directa con ese programa específico de subsidio. ¿Ah? Nosotros hemos trabajado en otros contextos sobre, no sé, sobre todo lo que tiene que hacer el Estado desde el punto de vista como de promover la oferta, que era algo que también mencionaba como el segundo pilar que mencionaba Pía. Pero creo yo que hay varias cuestiones, marco como marco de gobernanza, institucionalidad, el marco regulatorio general, que creo yo van más allá como del programa de subsidio en específico. ¿Ah? Y creo yo que como que es importante, pensando también en los comentarios que hizo Fernando, pensar que el rol del Ministerio de la Vivienda va también más allá de solamente pensar en cómo mejorar la relación entre arrendador y arrendatario en el marco del programa de subsidio. ¿Ah? Y por eso como que nosotros tratábamos de elaborar este concepto de proximidad institucional, o sea, de que el Estado central esté más cerca de las relaciones de las relaciones de arriendo, independiente si esas relaciones se producen en el marco del subsidio. Si en el marco del subsidio, obviamente que el Estado tiene como herramientas mucho más directas para intervenir, para exigir formalización de contrato y para un montón de otras cosas, ¿cierto? Pero creo que hay un montón de cuestiones que podemos avanzar que no necesariamente, que se pueden hacer y que se podrían pensar en las herramientas que hay que incluir en la ordenanza y en la legislación que corresponda, para que el Estado tenga también estas herramientas de hacer monitoreo a lo que está ocurriendo en las relaciones de arriendo, digamos. ¿Ah? Y eso va desde como la propuesta más simple o quizás más fácil de implementar en el corto plazo, que es todo el tema de la entrega de información de que hablamos, a pensar en como herramientas regulatorias forzosas, quizás más concretas y más donde el gobierno, digamos, haga un monitoreo y una supervisión más clara respecto a lo que está ocurriendo en el arriendo. ¿Ah? Entonces, eso es como un marco general. Yo creo que hay harto que hacer y pensar, pues, sobre todo, bajo la lógica de que el arriendo es como un servicio público importante, ¿cierto? Es un servicio público. Entonces, independiente de que una buena parte de las relaciones de arriendo sean relaciones entre privados. ¿Ah? Pero en muchos casos esas relaciones cumplen una función pública, ¿ah? Porque obviamente le están dando vivienda, habitabilidad, acceso a la ciudad, están determinando las posibilidades de beneficiarse de otros servicios a personas que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que el Estado tiene que pensar mejor cómo participa de ese mercado. Entonces, hay muchas cosas que quizás se pueden testear en el contexto del subsidio del arriendo, pero yo creo que hay que pensarla de un modo un poquito más estructural. ¿Ah? Y yo creo que por allá avanza este proyecto de investigación. Gracias, Diego. Francisca, Sí, si quieres comentar. gracias, quería comentar. Muchas gracias primero a Fernando, Marisol y Pía por los comentarios y por todos esos elementos que creo que son muy relevantes para incluir y para fortalecer las propuestas. Tomamos nota de todo, así que
lo vamos a revisar para poder incluirlo. Y quería, bueno, un poco recogiendo lo que decía Diego, creo que lo que mencionaba justo al final, que creo que fortalecer también la idea del subsidio de arriendo como cosas que ya están probándose o cosas que, que se podrían mejorar en línea con lo que decía Piga, y donde hay cosas ya avanzadas respecto al tema y que eso puede servir, claro, como un piloto, como modelo para lo que se puede dar en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en el mercado privado más extenso. Y lo otro que quería mostrar, muy cortito, a partir de uno de los comentarios que hacían Pía y Fernando, y creo que Marcel también lo mencionó, que es algo que tenemos en el informe, pero no lo presentamos hoy día, que era un análisis espacial que hicimos también en el contexto del análisis de la implementación, y que nos permitía también entender esta simetría o asimetría entre arrendadores, y creo que de alguna manera recoge lo que ustedes mencionaban, que pese a que en general todavía la relación entre arrendadores y arrendatarios, sobre todo pensando en los arrendadores individuales, es bastante simétrica, hay espacios, sobre todo con la emergencia y cada vez más edificios multifamily o propietarios corporativos, que van generando esta mayor distancia, van generando quizás, también creo que lo poníamos en el documento, una mayor tensión, y donde esta capacidad de generar balance de poder va a ser central para abordar estos conflictos. Entonces, este mapa muestra la distancia promedio entre los arrendadores y arrendatarios, y vemos que en las comunas pericentrales vemos que es menor esta distancia geográfica entre los arrendadores y arrendatarios que están en proceso judicial de arriendo. Y esto podría ser, o al menos creemos que son datos sugerentes de un tipo de arriendo. Por ejemplo, si vemos en el caso de la Comuna de Santiago, donde además coincide con muchos propietarios corporativos, donde los propietarios están más alejados de los arrendatarios, y por lo tanto menos vinculados en esta relación de arrendamiento, y por lo tanto, y en las comunas con menos distancia entre las partes, podríamos sospechar una mayor presencia de estas relaciones complejas, más simétricas, pero esto, claro, creo que va a ir evolucionando, y es bien interesante poder identificar cómo van cambiando estas características de los conflictos, de la demanda que mencionaba Pía, para pensar en propuestas que también vayan acorde al tipo tanto de arrendador como de arrendatario. No todas las propuestas van a hacer sentido en todos estos mercados distintos que tenemos de vivienda. Y eso creo que también contesta algo que mencionaba Fernando de los datos. Estos análisis de las más cuantitativos los hicimos a partir de datos de las causas judiciales de arrendamiento entre el 2018 y el 2022, que es antes de las modificaciones, pero las entrevistas nos permitieron ir analizando esa implementación. Eso, no sé si Adriana tiene algún otro comentario. Hola, sí, gracias a los comentaristas. Yo creo que hay varias cosas que vamos a anotar para mejorar nuestra propuesta. Había una pregunta sobre la participación de la oferta en términos cuantitativos. Los datos que nosotros tenemos es que en general aún es mayor la participación de arrendatarios de propietarios, perdón, que poseen una vivienda destinada en propiedad para el arriendo. Entonces, según datos 2019, corresponde a un 70%. 30% serían aquellos que tienen más de 2 o 9 viviendas disponibles para arriendo, y son un 1%, un 1% más de 10. Ahora, respecto a los fondos de inversión, lo que tenemos es que ellos hoy en día en Santiago, ellos representan, desde los datos de la industria, alrededor de un 3% de la oferta de vivienda en arriendo. El tema es que es llamativo el grupo por el crecimiento que ha tenido, y además por la ventaja que tienen de poder ampliar sus carteras y poder concentrar unidades de vivienda en arriendo. Y pues, en ese sentido, yo creo que respondemos a otra de las preguntas de por qué mencionar el rol del Estado cuando esto es un tema entre privados, y algo que hemos discutido entre el equipo, que va más allá de una cuestión entre privados cuando hay una espacialización donde se ubica la vivienda en arriendo, cuando hay un crecimiento de la vivienda en arriendo, y por tanto prevemos que va a ser un tema público muy importante respecto al acceso a la vivienda. Y creo que todas estas discusiones hoy en día son necesarias para poder adelantarnos a los posibles problemas que podemos tener con respecto a la vivienda en arriendo y cómo nos hacemos cargo de eso. Creo que eso quería comentar, eso.
Muchas gracias, Adriana. Ahora me gustaría hacer una pregunta y extenderla también a los panelistas. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos y rol que debe asumir el Estado en el mercado del arriendo, en el marco de que la propuesta en que la relación entre el arrendador y los arrendatarios no debe ser entendida solo desde lo privado? Se han mencionado algunas cosas, pero si alguno o alguna quisiera profundizar más en esa idea, bienvenido sea. Creo que todos respondimos un poco sobre esa pregunta, en el fondo, sobre la Sí, yo relación. quisiera decir algunas cosas generales, nomás que creo que en el siglo XIX ya quedó zanjado más o menos esta dificultad del mercado absolutamente libre, donde el Estado casi no jugaba un rol y los desastres a que condujo. Después de un siglo y tanto más, sabemos que existen muchos elementos de los mercados que es necesario regular, porque se producen justamente asimetrías de poder. No es lo mismo que un arrendatario que tiene un condominio, un conventillo lleno de casas en mal estado y se la arrienda a extranjeros que no tienen idea de las legislaciones chilenas y le hace un arriendo abusivo, porque esas personas no conocen la ley, porque la ley no los protege y porque no hay ningún elemento que regule esa asimetría que está ahí, por más que sea un acuerdo entre privados. Porque si no pasaríamos también a discusiones más bizantinas como la gente tiene derecho a comprar droga. Y claro, es un arreglo entre privados, pero ¿por qué nos metemos como Estado? Porque produce un daño público. Entonces, la importancia de lo público es algo que es un rol del Estado, considerar en el derecho y en la igualdad de derechos para todos, que toda la ciudadanía es igual. Esto por cualquier constitución, incluso la que a uno le guste o no le guste. Yo quiero complementar algo pequeño en relación a este tema, pero creo que es importante repensar el rol del Estado, no solamente desde el stock de vivienda en arriendo público, pero también desde, así como planteaba en las propuestas, desde más estructuralmente, en el fondo, desde distintos roles que tenemos que tomar como Estado para la transparencia, para la formalización, para promover también el arriendo individual, no solamente colectivo, o no solamente en un stock o un conjunto de vivienda pública. Creo que es importante pensar que también se puede, el Estado puede jugar un rol importante en eso. Porque justamente yo pienso también lo que nos sucede como municipio. Muchas veces lo que más nos llega es las formas, o las consultas son a las formas más precarizadas de cierto de arriendos de dormitorio, y donde casi se deriva el departamento social, porque tampoco hay una capacidad instalada o financiamiento claro para generar equipos de vivienda dentro del municipio demasiado grande que se enfoquen en todos estos diversos tipos y en la demanda individual y la colectiva. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío también bien importante y creo que el Estado tiene que estar en eso que hablaba Diego de una visión más estructural en los distintos roles que puede tener el Estado. Voy a aprovechar ahí mi réplica para reforzar una idea que dijo la Fran que me parece súper relevante, entendiendo y validando que la propuesta que aquí se presenta excede el subsidio de arriendo y pretende regular algo que más estructural, como decía Diego. Creo que es súper relevante el rol de subsidio de arriendo como piloto, porque permite regular relaciones entre privados. Por ejemplo, hoy día quien ocupa el subsidio de arriendo en una vivienda privada lo hace con un contrato tipo del mismo. Y hay cosas de ese contrato que funcionan súper, hay cosas que no quedan contenidas en ese contrato. Entonces, yo creo que estudiar el subsidio de arriendo y su aplicación o no aplicación nos da muchas luces de cosas que exceden con mucho el subsidio de arriendo y que refieren al mercado de la arriendo en general. Entonces creo que es indispensable prestarle la atención que merece. Y por otro lado, quería reivindicar nuevamente el rol de la organización en la sociedad civil como colaboradores del Estado. Lo que hacemos hoy día nosotros es
aprovechar un subsidio, un beneficio que entrega el Estado y que no se está utilizando. Y entregamos información a los usuarios, intermediamos con el mercado privado, etcétera. Entonces, creo que ahí, pese a los cuestionados que están hoy día las fundaciones, producto de los casos de corrupción que hemos conocido, hay muchas organizaciones que somos un colaborador activo del Estado y que podemos contribuir a favorecer y a fortalecer la seguridad de la atención. Sí, yo quería comentar una cosa breve también respecto al rol del Estado. Bueno, una limitación que tiene este trabajo es que obviamente solamente está considerando el mercado formal del arriendo, ¿cierto? Y obviamente hay un montón de dinámica y cuestiones que uno necesita explorar que tienen que ver con el mercado informal del arriendo. O sea, el arriendo, y que de hecho uno quizás podría decir que no es tan dicotómica la relación entre formal e informal. El arriendo es un contrato consensual, entonces hay un montón de dinámicas, digamos, que son muy difíciles de observar. ¿Ah? Y cuestiones que están como en el continuo entre un arriendo formal y algo informal, digamos, en algunos casos son situaciones más que se parecen a un precario que a un arriendo formal. Entonces, ahí hay como todo un tema como que es complejo, y yo creo que una de las premisas del estudio es que si es que el sistema formal funciona bien, si hay suficiente protección, si hay presencia del Estado, si hay organizaciones de la sociedad civil fuertes que ayudan y apoyan los procesos, debiese disminuir la necesidad de, o debiese, o sea, esto debiese ser como suficiente incentivo a la formalización y debiésemos estar cada vez más cerca de una situación en la cual una buena parte de todas esas relaciones están mediadas por un contrato formal, escrito, etc. Entonces, esa es como una de las premisas del estudio. El otro tema que quería abordar tiene que ver con la parte judicial, que no la hemos comentado mucho y que yo creo que también es un factor bien importante que estuvimos como analizando en el estudio. Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo en que el subsidio al arriendo es una herramienta central que nos ayuda a explorar como el impacto que tienen muchas de las propuestas que nosotros podemos hacer. Es como el brazo armado que tiene el MIMBU para poder testear un montón de estas cuestiones, ¿cierto? Pero va a haber un montón de cuestiones, de relaciones de arriendo de grupos en vulnerabilidad que no vamos a poder observar tan directamente y que van a terminar en tribunales, ¿cierto? De hecho, una de las garantías básicas para que existan procesos de desalojo que no sean arbitrarios, discriminatorios, etcétera, es que esos procesos tienen que tener una orden judicial. Y ahí hay hartas cuestiones que uno tiene que mirar con más detalle, creo yo, y que nosotros nos acercamos así, digamos, exploratoriamente en el estudio. Lo primero es que, bueno, obviamente, como en el ámbito del arriendo se repiten todos los problemas que tiene la justicia civil. ¿Ah? Los problemas de notificación de las demandas, los problemas de acceso a la justicia, los problemas de necesidad de financiamiento, etcétera. Son todas cuestiones que como que se repiten y que afectan mucho a grupos vulnerables que de nuevo están tanto en el lado del punto de vista, en el lado de los arrendatarios como en el lado de los arrendadores. Y lo otro es que una de las cuestiones que pudimos mirar en el estudio es que se ha tratado de fomentar procedimientos rápidos, ¿cierto? De desalojo, de desahucio. Y tratar incluso de resolver estas cuestiones en cosa de días, ¿cierto? Pero eso como que le ha ido quitando herramientas a los jueces para que se generen ciertas instancias de mediación. ¿Ah? Entonces, ahí hay como todo un tema que hay que pensar, porque a veces, digamos, sobre todo para, digamos, mitigar los impactos que pueda tener un proceso de desalojo, etcétera, es necesario que el arrendador y el arrendatario se sienten a la mesa, ¿cierto? Y tengan una instancia de conversación, de negociación, donde se pueden llegar a resoluciones transitorias. De nuevo, en el caso del programa del subsidio al arriendo, el Estado va a poder estar monitoreando o tiene más herramientas para monitorear fácilmente. Pero en todo lo que ocurre afuera de ese mundo del subsidio al arriendo, que es, no sé, el porcentaje será enorme, digamos, hay cuestiones que nosotros no estamos observando, que el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, es totalmente ciego a esa situación. ¿Ah? Incluso nos comentaban que la Corporación de Asistencia Judicial también tiene poca herramienta, porque estos procedimientos están siendo tan rápidos que
ya no, las personas no tienen la posibilidad de ir a una corporación de asistencia judicial a buscar ayuda. Entonces yo creo que ahí hay otra cuestión que yo creo que el Estado, el gobierno central tiene que hacerse cargo. Y ahí, aprovechando que está Fernando acá, yo creo que hay un tema que reflexionar y explorar. ¿Cómo el Estado puede tener, el Estado central, el gobierno central, una cierta participación en esos juicios de arriendo para mitigar los impactos que tienen en grupos vulnerables? Esa es una cuestión como que es totalmente ciega a la discusión de política pública que hemos tenido, pero que yo creo que puede tener un impacto muy importante. De hecho, toda la investigación que se estaba haciendo recientemente en Estados Unidos, de Matt Desmond y todo el grupo del Addiction Lab, etcétera, han demostrado como que los procesos de desalojo tienen un impacto en la trayectoria de vida de las personas muy, muy negativo. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que tenemos que pensar. El Estado tiene que estar más cerca, tiene que tener también proximidad institucional con esos juicios, digamos. Y ahí yo veo poca presencia, poco énfasis en tanto en los gobiernos locales como en el gobierno central, como en la organización de la sociedad civil. O sea, un mundo que como que no se ve. Y ahí yo creo que hay es un tema como muy importante. Muchas gracias, Diego. Si alguno quisiera hacer una última intervención antes de cerrar, eh, puede hacerlo ahora. Fernando comentó, hizo un comentario respecto a lo que está diciendo Diego, así que te invitamos a compartirlo con todos. Sí, bueno, yo creo que sin duda el Estado tiene una responsabilidad de buscar un equilibrio entre los derechos de todos los ciudadanos y tanto de arrendatarios como arrendatarios. La persona que arrienda, el arrendador, el propietario, tiene el derecho a poder recuperar su vivienda que sea restituida cuando él lo necesite. Con mayor razón si no le han pagado y que suceda en un tiempo oportuno. De eso no hay discusión alguna y el Estado tiene que tener mayor fuerza, las legislaciones tienen que mayor fuerza en eso. Los temas de mediación son fundamentales, que haya una conversación, que haya un acuerdo, que entendamos que aquí no es una lucha entre el bueno y el malo, ambos tienen necesidades. Y cómo lo equilibramos, efectivamente, no es fácil, no están los instrumentos escritos, como se decía, en un minuto la legislación fue por muchas décadas a favor de los arrendatarios, luego pasó a ver los problemas que sufren los arrendadores. Ahora, no todos los arrendadores sufren problemas, también hay arrendadores abusivos, como hay arrendatarios abusadores que no se quieren ir y se quedan permanentemente. Yo creo que eso no es la mayoría de los casos. No obstante, es bueno llegar a analizarlo y saber cuáles son las dificultades principales, y ese es uno de los grandes valores de este estudio, que nos abre luces sobre decir, ojo, están estos problemas, tenemos que tomarle atención, y hay un montón de temas legales que resolver en nuestro país porque nos falta mucha conversación y solemos pelear demasiado entre lo correcto y lo incorrecto, y la verdad que hay muchos temas que debieran ser totalmente consensuados como sociedad y que tiene que ver con el beneficio para todos, lo decía Marisol, no sé si Pía también, todos los actores tienen un rol que jugar, equilibrado, los gobiernos locales, las instituciones, la sociedad civil, las mismas comunidades, en muchos países los arrendatarios están organizados, y las agencias arrendadoras también están organizadas entre sí, los distintos actores. ¿Pero para qué? Para dialogar en forma equilibrada, no que uno le termine ganando al otro. Porque también existen otros países donde han llegado fondos de inversión buitre que llegan y compran edificios y los tienen vacíos, ni siquiera los arriendan, porque no necesitan arrendarlos porque ganan suficientemente dinero con eso. Entonces ahí es donde está el Estado para decir cuáles son los beneficios para toda la sociedad. En esto hay cosas particulares, tendremos que colaborar en el caso de las políticas públicas, sin duda tienen muchas cosas que hacer, llevamos apenas, pareciera mucho, una década. Somos el primer país de Latinoamérica con un subsidio de arriendo, realmente que va atendiendo a los sectores más vulnerables. Se han hecho muchas transformaciones, el decreto 52 lleva 4 años de una reforma que todavía no sale a la luz, pero que está reformándose y que entre otras cosas permite, por ejemplo, el arrendar otra vez, la asistencia técnica que mencionaba Pía. Entonces, muchas cosas que no son fáciles, pero yo confío en que el hecho que esté en la agenda pública, que haya más entidades que lo discutan, que la academia lo investigue, nos ayuda muchísimo a poder mejorar la política pública. En la medida que esté en la agenda, que esté en el debate, que haya información. La información que ustedes nos brindan es un tremendo insumo para poner los temas en discusión, para decir, hay que mejorar esto. Así que yo agradezco mucho esta invitación y también todos quienes han participado en el diálogo.
Muchas gracias, Fernando. Agradecemos a todos quienes se conectaron a este seminario, agradecemos también a los panelistas y a los y las panelistas que estuvieron acá presentes, a los académicos que realizaron esta investigación. Aprovecho de recordarles que a partir de mañana el video de este seminario junto a la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Además, el artículo final del proyecto presentado por el equipo será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en abril de 2024 y también estará disponible online en nuestra página web. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un muy buen día. Un abrazo grande. Muchas Muchas gracias. gracias. Sharon. Ahora. Gracias. Chao, chao.